Buenas noches. Vamos a mirar acá el nuevo tema correspondiente dentro del análisis de costo a la toma de decisiones. En la toma de decisiones, una información muy importante, un tema muy importante que se llama costo, volumen, utilidad. Cuando nosotros estamos hablando de costo, volumen, utilidad, tenemos primero que colocarnos en contexto. ¿Cuál es el contexto? Desde el costeo total y el costeo variable. Cuando nosotros nos hablan de costeo total, yo les había comentado hace 8 días, costeo total o absorbente es la estructura que tiene en cuenta todos los costos dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, la estructura de este está constituido por el costo de venta y la utilidad bruta, que me va a dar a mí los parámetros para asignarle un precio a esta estructura. Un precio es la diferencia entre el precio, el precio que se coloque con respecto al costo y me va a dar el margen. Donde va a ser relevante en las ventas que este tenga. Para yo analizar el tema específico costo, volumen, utilidad, donde a mí me ayude a tomar decisiones, ¿sí? Yo parto del principio de que se aplica es en el costeo variable. Y una de las metodologías más importantes ahí es lo que se llama el punto de equilibrio de la empresa, el cual se define como aquel punto o nivel de actividad en el cual los ingresos igualan a los costos y gastos totales. Es decir, el nivel de operación donde la utilidad es igual a cero. Entonces, miremos la estructura del costo variable. El costo variable está constituido por el costo variable en sí, ¿sí? Y el margen de contribución. ¿Cuál es el fundamento principal o el resultado inicial? El precio de venta. Entonces, la estructura del costeo total con respecto al costeo variable es que acá se llama utilidad bruta y acá se llama margen de contribución. Aquí en el costo de venta del costeo total están, como se dice su nombre, todos los costos están incluidos dentro, fijos o variables están incluidos dentro del costo de venta, de fijos, el costo de venta. En el costo variable están solamente los costos variables, o sea, los costos que se utilizan para fabricar directamente el producto. Todo lo que tenga que ver con costos fijos, tanto administrativos como de ventas, están fuera de el análisis del costo variable. Aquí vamos a tener lo que una información más estructurada y me va a ayudar a mí a lo que es calcular, o al empresario a calcular lo que es el costo de en, en punto de equilibrio. Muy bien. Relación costo-volumen-utilidad. Las hipótesis. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo utilizo? El cambio en el número de unidades me determina los niveles de ingresos y de costos. O sea, lo importantísimo es cuando yo manejo ese indicador de ingresos y de costos. Entonces, en el costo variable, los ingresos, así como los ingresos van a variar, así el costo variable va a variar. Entonces, un número en el nivel de ingresos va a afectar o tiene correlación con un número en el nivel de los costos. ¿Sí? Aquí los costos totales deben separarse en sus componentes fijos y variables. Por eso se toma el modelo de costo variable. La relación entre costos e ingresos totales debe obedecer a una ecuación lineal dentro del rango relevante. Cuando nosotros hablamos de ecuación lineal en términos matemáticos, nos vamos allá a la famosa ecuación de la recta, YA más BX. ¿Okay? Se conoce el precio de venta, el costo variable unitario y los costos totales. Aquí el valor del dinero en el tiempo no se contempla, ¿sí? Porque se parte de la premisa de que cuando se estructura, estamos
partiendo de un presupuesto, ese presupuesto tiene unas proyecciones. Ahora bien, independientemente el valor del dinero en el tiempo, al final va a afectar si hay en su momento financiación, pero se refleja en lo que se llama el estado de resultado como un gasto financiero. No tiene relevancia en ese punto de vista. Relación costo, volumen, utilidad. ¿Cómo es la estructura en el estado de resultado? Indudablemente, cuando nosotros hablamos de estado de resultado, es un estado financiero. En este momento, dentro de sus competencias de la asignatura de Project Management, que es gestión de proyectos, a ustedes dicen, bueno, una estructura de estado de resultados, ¿para qué necesitamos nosotros? Que con el estado de resultados yo simulo y me ayuda a tomar decisiones. ¿En qué área? En todas las áreas. Si yo tengo una empresa de producción, una fábrica, entonces yo necesito mirar las líneas de producción, cuál línea de producción es más eficiente, cuál es rentable y cuál no es rentable. Y para eso tengo que construir, parto de construir un estado de resultados. ¿Sí? Entonces, dentro de la estructura del estado de resultados, nosotros podemos ver eh, la utilidad operativa, que es la que resulta, ¿sí? Ya yo he deducido los ingresos, los costos y gastos, es igual a los ingresos totales, como está aquí especificado, menos los costos variables. ¿Cuáles son estos costos variables? Los costos de ventas y gastos operativos. La utilidad neta es igual a la utilidad operativa menos los impuestos, menos los gastos no operacionales. ¿Sí? La utilidad neta es el resultado final en el estado de resultados, lo que le queda ya dentro de ese informe contable y financiero a la empresa en ese periodo. ¿Sí? Deducidos los impuestos y los gastos no operacionales. ¿Qué son gastos no operacionales? Son los que no tienen incidencia dentro de su objeto social. Vámonos dentro del concepto de costo, volumen, utilidad. Hay unos conceptos fundamentales que se llaman margen de contribución marginal, ¿sí? Que es el margen de contribución unitario, que es el porcentaje de contribución marginal y cómo se calcula. Ahora, cuando nosotros hablamos del margen de contribución marginal, es el margen adicional que se obtiene en una simulación. En una simulación donde se manipulan unos ingresos, unos costos, buscando una utilidad adicional. Entonces, ese margen de contribución adicional, marginal, perdón, ¿de dónde puede surgir? No, fácilmente, si yo simulo que mis ingresos van a crecer un 10% y mis costos crecerán un 8%, ¿cuál es el margen de contribución marginal que se da dentro del escenario normal y el escenario que estoy planteando? ¿Listo? Eso es lo que se llama contribución marginal. Ahora, ¿cuál es el margen de contribución unitario? Cuando nosotros estamos estructurando, nos vamos aquí a este modelo, costo variable, el costo variable, precio de venta menos costo variable, ¿sí? Inmediatamente nos vamos al margen de contribución. Estos precios de venta están constituidos por unos ingresos que resultan del precio de venta por el número de unidades, ¿sí? Que se vendieron. Este costo variable está constituido por el costo variable implicado en la fabricación de ese producto, ¿sí? En la comercialización de ese producto o en la oferta de ese servicio. ¿Ok? Entonces, aquí el resultado es la diferencia entre el precio y el costo variable, es el margen de contribución. Entonces, cuando yo hablo de contribución unitario, cuando cojo el ingreso de una unidad menos el costo variable de esa unidad y de allí se analiza se deduce el margen de contribución unitario. Ahora, ¿cuál es el margen de contribución marginal? El margen de contribución marginal es el porcentaje adicional que se da por el escenario hipotético donde que se puede plantear en determinado momento.
Me explico, ¿sí? En un modelo de simulación, si yo tengo margen de contribución, la diferencia entre ingresos o precio unitario menos costo variable unitario, me, me gana un margen del 20%, ¿sí? Esa estructura que se cambió, que se proyectó por X plan que se piensa implementar, ¿sí? Me arroja una utilidad adicional de un 28%. Entonces, ese 3% adicional se llama el margen de contribución adicional, marginal, perdón. ¿Cómo se calcula? Ahorita vamos a ver en un ejercicio modelo cómo calcularlo. Dentro de la relación costo-volumen-utilidad se utilizan varios modelos. Uno es la utilidad operativa con el método de la ecuación, donde los ingresos es igual a los costos variables, costos fijos, la utilidad operativa, el precio de venta, la cantidad y el costo variable unitario. Aquí esta es una ecuación donde a mí me ayudan a sacar lo que es el resultado de la utilidad operativa, que no viene al caso en él, pero es una fundamentación teórica en el momento de yo tomar un cálculo, hacer un cálculo matemático. ¿Okay? Ahora bien, la utilidad operativa con el método de contribución marginal es igual a la utilidad operativa menos el precio de venta menos los costos variables unitarios por la cantidad menos los costos fijos. Aquí los costos fijos, que es el método gráfico, aquí miramos cómo es. Esta es la línea de los costos fijos, ¿sí? Aquí en este momento está la línea de los costos totales. ¿Qué es esta línea de los costos totales? La línea de los costos totales es la que tiene que ver con los costos fijos y los costos variables. La sumatoria que se da en todo esto. La sumatoria entre costos fijos y esta parte de aquí, que se llama costo variable, me va a dar los costos fijos. Esta línea ascendente, lineal, es la línea de mis ingresos. ¿Okay? Este punto de inflexión aquí donde se encuentran estas dos líneas, lo que se llama punto de equilibrio. Muchos nos preguntamos por qué el punto de equilibrio me ayuda a tomar decisiones. Porque es que en las operaciones continuas dentro de las empresas, las personas encargadas de esa área, parte comercial, la parte financiera, mirando toda la estructura como un todo y como centro de costos, hay que tener claro primero el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí a adelantarme a posibles pérdidas en un momento y no ajustar la información como tiene que ser. Listo. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de todo esto? De llegar al punto de equilibrio. Tenemos como base los costos variables, que son iguales a los costos variables de producción, como ya lo dijimos, más los gastos variables de administración y venta. Estos costos variables y los costos variables, más los costos variables de producción, más la administración y venta, son el soporte de análisis para yo construir el punto de equilibrio, como lo dijimos anteriormente. Ahora bien, dentro del punto de equilibrio y el nivel de actividad de cada empresa o de cada negocio, esta es la estructura normal. ¿Sí? Los ingresos igual a los costos más los gastos totales. Esto es importantísimo tenerlo porque no es lo mismo tú calcular el punto de equilibrio en una empresa manufacturera, en una empresa de servicios, a una empresa industrial. ¿Sí? Entonces, es importantísimo tener claro cuál es el nivel de actividad donde operas para poder aplicarlo y tener identificado cómo son esos costos variables, si son la realidad expresada y cómo están esos costos fijos dentro de la estructura de esa empresa. Entonces, dentro del punto de equilibrio, ya sabemos que hay tres fundamentales que participan,
que son los costos totales, fijos totales, el precio de venta unitario y el costo variable unitario. Dentro de ese tenemos las fórmulas tradicionales que están expresadas acá. Punto de equilibrio igual a los costos fijos divididos entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario. Y el punto de equilibrio en peso igual a los costos fijos dividido 1 menos costo variable unitario que divide el precio de venta. Esas son las tradicionales, fórmulas tradicionales que tienen que ver con el punto de equilibrio. Listo. Muy bien. Ahora, someramente, vamos a entrar a lo que se llama, dentro de la estructura de los costos fijos. Miremos aquí un momentico. Vamos a analizar esta. Dentro de la estructura, miremos a ver la parte variable y la parte fija. ¿Qué nos dice? ¿Y cómo puedo yo identificarlo para tener los expeditos y tener la información adecuada? Los costos fijos son aquellos en los que se incurren independientemente del volumen de producción, o sea, que no cambien con las variaciones de producción. ¿Sí? Ejemplo, los alquileres, amortizaciones o depreciaciones, seguros, impuestos fijos, servicios públicos, sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, gastos de administración. Esos son gastos fijos. Esos gastos fijos es importantísimo yo tenerlos identificados tanto en la empresa como un todo, como en cada uno de los centros de costos. Ojo. Ahora, ¿cuáles son los costos variables? Lo hemos visto desde el primer inicio del curso. Son aquellos que varían en forma proporcional al servicio o la producción que tú estás ofreciendo. ¿Sí? Está impactado por ese nivel de actividad que tú haces. Por ejemplo, la mano de obra directa, ¿sí? Las materias primas, los materiales e insumos, los impuestos específicos que van directamente envases, embalajes y etiquetas, que son insumos que pueden variar en el modelo de producción en determinado momento. Cálculo del punto de equilibrio. Para yo calcularlo, como lo dijimos anteriormente, están los costos variables totales, que son igual al número de unidades producidas y vendidas por el costo variable unitario. ¿Sí? Denominamos por costos variables unitarios los costos por cada unidad producida. Ojo. Listo. Cuando ahí me hablen de costo variable unitario, es el costo por cada unidad que yo produzco. Ahora, los costos totales son los iguales a los costos fijos totales, ¿sí? Dentro del rango que hacen parte en la estructura de los costos. Los costos totales van a estar estructurados por los costos fijos más los costos variables. Como lo dijimos en la diapositiva anterior, el costo marginal, cuando nosotros hablamos de marginal, hablamos de adicional, ¿sí? Dentro del escenario normal, lo adicional por algún programa que se implementó o alguna decisión o estrategia que se va a utilizar. Es el costo de producir una unidad extra de un bien o servicio. El costo marginal puede ser el costo variable unitario, pero si estos no son constantes y hay economías de escala, el costo marginal dependerá del nivel de producción en que se trabaje. Ojo, ¿listo? Es importante tener esto claro en las economías de escala y cuando el costo marginal depende de los niveles de producción. Por eso es importante nosotros tener en cuenta la capacidad instalada de una empresa a nivel manufacturero, a nivel de factoría, ¿sí? La capacidad instalada me mide a mí el nivel de producción. Entonces, si yo tengo una capacidad instalada de mi capacidad instalada del 100%, el nivel de producción está en un 50%, quiere decir que el costo marginal dependerá del nivel de producción que se programe en cada una de las etapas de esta producción, ¿sí? Pueden haber días donde haya producción del 40, 50, 60, 70%, ¿sí? O que tenga una capacidad plena.
Entonces, miren lo importante que es tener en cuenta eso en los momentos, hoy día, más que todo cuando nosotros estamos estructurando los proyectos. En la estructuración de los proyectos que se hacen en las empresas, eh, que dentro de este va, hay una actividad expresada en esta, la semana 3 que tiene que ver con el análisis de la gestión de los costos partiendo de la ISO 21500, que me habla a mí de la gestión de los costos. Y miramos allí que los costos son una parte importantísima dentro de la estructuración de los proyectos. ¿Okay? Ejemplos en Excel, ¿cuál es el comportamiento de los costos variables y de los costos fijos? En la producción total y en la producción unitaria. Simulación de escenarios. Vamos a hacer una simulación de escenarios donde a partir de esta simulación nos den a mí un análisis completo de cómo aplicar todos estos conceptos de costo, volumen, utilidad que eh, nos van a ayudar en determinado momento a tomar decisiones. Importantísimo que sepan que los costos son las bases independientemente de la actividad de la empresa, ¿sí? Del sector donde opere, donde las decisiones van a impactar en los flujos de caja futuro que tenga en mi empresa. ¿Listo? En mi organización. Muchas gracias. Seguidamente voy a enviar un modelo de ejercicios en Excel solucionado y adicionalmente va a ir un estudio de caso que va adjuntado a la actividad de la semana 3 para su posterior entrega. Muchas gracias y para la próxima semana finiquitamos y entramos a la semana 4 del curso Costos para tomar decisiones. Muchas gracias.